Ya para empezar, quiero agradecerle a la universidad por este espacio, si bien en otros escenarios no había podido invitar a la gente que quería, este creo que es el escenario ideal. Y pues quería agradecerle especialmente a algunos pobladores de Soracá que deben estar por aquí o deben estar conectándose, a algunos campesinos y campesinas, un saludo fraterno y solidario, sobre todo con don Nelson Quito, que está pues pasando una situación bastante dura, ya que su compañera, quien también participó de esta investigación, falleció justamente en el transcurso de la investigación. A ustedes siempre gracias, infinitamente agradecida con este territorio soraquense que me abre siempre las puertas. Bueno, antes de empezar quiero contarles un poco mi motivación y es justamente, yo soy una persona boyacense y mi ascendencia es meramente campesina, entonces esa es un poco mi motivación, además de entender todas las dinámicas relacionadas con lo alimentario y lo nutricional en el ámbito rural de la amplia ruralidad colombiana que tenemos y de la diversa ruralidad colombiana. Entonces, hoy les voy a presentar en toda esta exposición como un problema, el contexto geográfico del municipio de Soracá y además de eso el problema que identifiqué en términos alimentarios, nutricionales y del territorio, para después contarles un poco los cambios del sistema agroalimentario, de la cultura alimentaria en un marco global, en un marco local, durante los últimos 50 años y relacionado con los cambios en el territorio ya estudiados directamente desde el sistema agroalimentario local en las dos veredas que se llaman Chaina y Rosal, para finalmente contarles un poco cómo han sido los cambios en los hábitos y en la cultura y memoria alimentaria de los pobladores de esas veredas. Entonces les presento a Soracá, que como les dije hace un rato va a ser entendida de aquí en adelante como la tierra del su merced. Soracá, como muchos otros territorios rurales colombianos, presenta, digamos que una transición demográfica muy importante y tiene, digamos que responde a unas necesidades del sistema económico imperante en este momento. Ese sistema ha hecho que los productores de alimentos, campesinos y campesinas, se acomoden a las exigencias del mercado internacional y con ello a diferentes digamos que estrategias que tiene el sistema económico para la producción de alimentos. Si bien es cierto, los productores de alimentos tienen una, digamos particularmente en Soracá, tienen una identidad muy marcada con todo el tema de la globalización y del sistema agroalimentario globalizado, lo que han hecho es ir perdiendo con el transcurrir del tiempo algunas tradiciones, la cultura, no solamente la alimentaria, y también algunas familiaridades y algunas redes que se tejen en el territorio. Con todo eso lo que ha sucedido es que ha habido una disminución importante de la diversidad alimentaria, pero también de la diversidad cultural. Y digamos que particularmente lo que se había podido ver en Soracá era que había habido una disminución en la producción de alimentos para el autoconsumo, así como la inclusión de algunos otros alimentos que no estaban, digamos, incluidos en la dieta de los habitantes rurales de los municipios colombianos, como alimentos ultraprocesados, gaseosas, bueno, comida rápida y otros. Y eso había hecho que derivaran en algunos problemas de salud, como la aparición de enfermedades crónicas, sobre todo en los adultos y adultos mayores y con cada vez mayor incidencia en niños y niñas habitantes del campo. Toda esa problemática, digamos, vista en un nivel muy global, traía un nivel muy local, como lo es esas dos veredas, Chaina y Rosal en Soracá, me hizo cuestionarme un montón si en cómo entender la alimentación como un proceso no solamente cultural, sino también social y político, y cómo ver si desde la alimentación se podían entender un poco las relaciones territoriales entre el sistema agroalimentario local y el sistema agroalimentario global y ver cómo esas interacciones entre esos dos sistemas agroalimentarios impactaban directa o indirectamente las costumbres y la cultura alimentaria de los pobladores de unas veredas. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, todo ese marco problemático, surge la pregunta, que es a la que quise dar respuesta con esta investigación,
y es cómo se han dado esas relaciones y transformaciones en el territorio, en el sistema agroalimentario local y en la cultura alimentaria, en las veredas Chaina y Rosal del municipio de Soracá. La temporalidad es más o menos de 50 años, esto pues tiene unas razones particulares y es, digamos, algunos hitos históricos que ya más adelante les contaré, pero pues que tienen influencia en todo lo que ha sucedido últimamente en esas veredas de Soracá. Entonces, bueno, como les decía, Soracá es un municipio que se encuentra en la provincia centro de Boyacá. Es un municipio que está ubicado a los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Es bastante frío, tiene algunas zonas, algunos pisos térmicos paramosos. Y allí, como ustedes pueden ver en el mapa, se encuentra la ubicación de las dos veredas, tanto Chaina y Rosal. Las dos son muy cercanas al centro poblado del municipio, comparten algunas características muy similares, y digamos que en términos generales, en nivel espacial, eso es la descripción de las dos veredas. Más o menos el 75% de la población en Soracá habita la ruralidad y justamente la mayor fuente de ingresos de los habitantes de Soracá es la producción de alimentos. Y de un tiempo para acá, hace más o menos 50 años, esa producción de alimentos depende casi que exclusivamente de la producción de papa, sin decir que en el municipio no se produzcan pues otros alimentos. Aquí les contextualizo un poco algunas cosas teóricas que no quiero hacer realmente tan teóricas porque sé que no todos estamos aquí, digamos que pendientes de la teoría y todas esas cosas, pero pues es importante darles el contexto. Esta investigación se valió de algunos estudios para caracterizar las personas y el espacio geográfico de Soracá. Esas investigaciones, 3 de ellas aproximadamente, son de unas colegas mías muy inspiradoras que han trabajado en temas alimentarios y en temas de género, no solo desde lo alimentario, sino también desde las prácticas de cuidado en el municipio, además de otras investigaciones que también se encontraron en el municipio, algunas otras investigaciones relacionadas con el sistema agroalimentario, con la cultura alimentaria y con el territorio, que pues será entendido el territorio de aquí en adelante como un escenario de construcciones no solo materiales, sino de relacionamientos espaciotemporales entre los diferentes actores que lo conforman y o en donde más bien se generan algunas relaciones de producción, de consumo y de intercambio de bienes. En el territorio va a estar presente también el sistema agroalimentario local, que digamos es una construcción organizativa de la humanidad en pro de la obtención de los alimentos, como para que lo entendamos así rápida y fácilmente. Y la cultura alimentaria finalmente hace referencia a un proceso social y cultural de apropiación y de identidad y de generación de tradiciones y costumbres alrededor de los alimentos. Para la construcción de un marco teórico y conceptual que realmente no es de mi interés presentárselos en este momento, digamos que sí hubo la investigación de muchos autores. Dentro de ellos les quisiera contar que los más importantes a mi modo de ver y que sirvieron para el marco de análisis de esta investigación son Arturo Escobar, que propone diferentes cosas desde el territorio y desde la cultura alimentaria, Foster y Malthesen, que proponen también algunas cosas importantes en relación con el sistema agroalimentario, y un autor muy importante que fue clave en el análisis de toda esta investigación, que es Holzman, que propone el término de memoria alimentaria como un marco de análisis que permite construir o más bien percibir al alimento como un escenario de construcción de memoria y de transformación del territorio históricamente. Entonces, bueno, esto ya contextualizándolos un poco, los objetivos de la investigación, el general, fue analizar las relaciones entre las transformaciones en el territorio, los cambios en la cultura alimentaria y en el sistema agroalimentario local de esas dos veredas. Para cumplir con ese objetivo general, se plantearon 3 objetivos específicos. El primero de ellos fue identificar el contexto internacional, nacional y regional de los cambios en el territorio, vistos como desde la perspectiva del sistema agroalimentario y de la cultura alimentaria en los últimos 50 años,
además de la identificación de las diferentes transformaciones en el territorio, ya pues en el sistema agroalimentario local, y finalmente la descripción de algunos cambios en la cultura, en los hábitos y en la memoria alimentaria de los pobladores de las veredas. La metodología con la cual se realizó esta investigación es una metodología cualitativa que se valió de algunas herramientas no solamente cualitativas, sino también cuantitativas para el análisis y la recolección, para la recolección y análisis de información nos valimos de la teoría fundamentada. Les quiero contar también que participaron 21 personas directa e indirectamente en la recolección de la información, o más bien fueron los brindadores de la información. Además, se utilizaron unas fuentes secundarias como documentos de archivo, fotografías aéreas y algunos mapas. Las categorías de investigación, como lo he mencionado durante todo este tiempo, pues son el sistema agroalimentario, el territorio y la cultura alimentaria. Que es importante reconocer en este momento que desde la cultura alimentaria, bueno, todas las categorías de investigación son realmente muy amplias. En lo relacionado con la cultura alimentaria, decidimos con mi directora, que a propósito no se las había presentado, ella también se llama María Teresa Barón y ella es nutricionista. Bueno, decidimos en conjunto con ella que las subcategorías que averiguaríamos de la cultura alimentaria en relación a la memoria alimentaria y a los hábitos alimentarios y con un poco de transversalización de la seguridad alimentaria y nutricional, que ya les contaré más adelante. Para el territorio, nos centramos exclusivamente en el uso y vocación del suelo para hablar un poco de la soberanía alimentaria y además de un tema que a mi modo de ver fue bastante novedoso para mí, que tiene que ver con el paisaje y las transformaciones paisajísticas o las transformaciones del paisaje alimentario, que también tienen impacto en el consumo de alimentos y demás, y pues en el sistema agroalimentario nos centramos particularmente en los regímenes alimentarios propuestos por McMichael, que ya también se los contaré más adelante. Entonces, ya entrando en materia y contándoles un poco los resultados de la investigación, les puedo comentar que en el marco internacional, la mundialización de la agricultura, según McMichael, como se les comentaba hace un rato, se ha venido dando aproximadamente desde 1870 y hasta la actualidad, y estos regímenes alimentarios se dividen en tres. El primero, digamos que no fue de tanto resorte para esta investigación, a pesar de ser la base, pues, de las situaciones que se vienen dando no solamente en el marco internacional, nacional y local, sino también el impacto que tuvo en el segundo régimen alimentario, que se los cuento, y que se desarrolló más o menos entre 1950 y 1970, y se dio lo que se conoce como la época dorada del capitalismo. Esto se dice porque fue, digamos, que el momento más importante de la expansión productiva de alimentos a nivel del mundo. Se dio además de eso la apertura al mercado internacional, los movimientos de los alimentos a nivel del mundo, ¿sí? Donde no habían algunos tipos de alimentos como en las zonas áridas o en las zonas frías, hasta ya llegaron los alimentos de las zonas tropicales. Y digamos que para ese segundo régimen alimentario hubo varias instituciones que estuvieron al frente de que se desarrollara de mejor manera esa época dorada del capitalismo, y fueron instituciones que estuvieron en pro, pues, de garantizar la seguridad alimentaria de algunas zonas del mundo que han sido privilegiadas alimentariamente, ¿sí? A zonas que digamos que no se pretendió en ningún momento que pasaran alguna carencia por encima de otras zonas como Latinoamérica y África, que eran productoras de materias primas que transformadas o no transformadas se transportaban hacia esas otras partes del mundo para alimentar a otras comunidades que eran más privilegiadas y que siguen siendo más privilegiadas en el orden mundial de los alimentos. En ese momento también se dieron unas transformaciones ya, digamos, que de nivel más técnico, más científico, alrededor de algunos cultivos de alimentos,
particularmente alimentos como los cereales y los tubérculos, que en diferentes procesos productivos lo que se generó fue la especialización de esos cultivos, hacerlos, digamos que entre comillas, un poco más fuertes, hacerlos más rendidores, para evitar la inseguridad alimentaria en términos de la ausencia de alimentos para los alimentos del primer mundo. Y digamos que con todo eso lo que se generó fue, o a lo que llevó fue a lo que se conoce ahora como el tercer régimen alimentario, que es conocido como el régimen corporativo, en donde las corporaciones productoras de alimentos, que justamente son corporaciones que están ubicadas y que tienen auspicio y agencia de los países del primer mundo, se han generado toda una serie de, digamos que impuestos a los alimentos, se han hecho los alimentos commodities, es decir, en este momento los alimentos tienen un valor bursátil muy importante y digamos que mueven en gran medida la economía del mundo. Además de eso, la alimentación bueno, los cultivos, algunos cultivos importantes como los de cereales, se volvieron un componente de una transacción bastante importante alrededor de los combustibles. Entonces ya la alimentación, o bueno, estos cultivos dejaron de tener como fin último la alimentación y pasaron a tener otros fines como garantizar la energía para los medios de movilización o para diferentes industrias que necesitan los combustibles para funcionar. Además de eso, se generó la deslocalización de los alimentos. Entonces, todo esto que, digamos, uno tiene en el entendido que son alimentos que se producen, por ejemplo, aquí en Colombia, como el banano, el café, el cacao, ya no se sabe si se producen en Colombia, si se están produciendo en otras partes del mundo, y se generó con eso también el acaparamiento de diferentes zonas del mundo, diferentes lugares que están ubicados en el llamado tercer mundo, para la producción de algunos alimentos específicos, nuevamente para satisfacer las necesidades de esas grandes corporaciones que están en el primer mundo. Eso pasaba en el marco internacional durante todos esos años, y eso, digamos, que tuvo un impacto a nivel nacional y a nivel regional. En el primer régimen, que como les comentaba, de 1870 hasta 1930, el impacto mayor que tuvo fue que las personas que habitábamos aquí en Latinoamérica empezamos a utilizar diferentes tecnologías agrícolas que en épocas pasadas no utilizábamos, y digamos que se dio un progreso, entre comillas, de la agricultura que utilizábamos en épocas prehispánicas. Ya en el segundo régimen alimentario se empezó a dar todo un tema de dependencia monetaria sobre las exportaciones que hacía Colombia. Entonces ese fue el auge que tuvo el banano, el café en el país, más o menos en esas épocas que comprendían entre 1950 a 1970. Con ello se aumentaron las importaciones de algunas materias primas, ya que el país, digamos, que centró su producción en alimentos o en productos que productos que lograran la satisfacción económica del país en términos muy, muy altos, ¿sí? Entonces, las materias primas que se importaban hacían referencia, por ejemplo, a algunos alimentos, a algunas telas que empezaron también a importarse en ese momento, y que justamente se vio mucho mayor impacto cuando se dio la apertura económica y la revolución verde, con la que se empezaron a utilizar paquetes tecnológicos y agroquímicos en mucha mayor medida, justamente para lo que les mencionaba hace un momento, de la especialización y la deslocalización de los cultivos de cereales, de tubérculos, que se dio, digamos, en todo el país y en todo el mundo. Ya para el tercer régimen alimentario, en Colombia lo que se generó de una manera muy, muy fuerte fue la introducción de algunos cereales, como por ejemplo el trigo, la avena, incluso el mismo arroz, que en una época cercana entre 1980 y 1990 fueron productos muy, muy importantes en el Producto Interno Bruto colombiano, pero
que no duraron tanto tiempo haciendo parte importante de la economía colombiana y que más o menos cerca del 2010 tuvieron un debacle importante y que de hecho en la actualidad es muy difícil encontrarlos, sobre todo para el consumo humano. En la actualidad se encuentran más para otros usos como alimentación animal o generación de combustibles. Justamente en esa época también, cuando estuvo muy en auge la producción de cereales, se dio a la par una donación de cereales desde otros países como Estados Unidos, lo que generó como una competencia desleal que se ha venido dando ya con diferentes productos, no solamente con los cereales, sino desde ese tiempo hacia la actualidad con la papa, con el arroz, con otros alimentos que también producimos en el país. Esos alimentos que entraron en donación empezaron a competir con algunos alimentos que aquí en el país estaban en procesos de mejoramiento genético, como por ejemplo la avena o el trigo, sobre todo el trigo que tuvo bastante auge en la sabana cundiboyacense y en la sabana nariñense, y que digamos que todos los mejoramientos genéticos a nivel local que se hicieron nunca pudieron competir directamente con esa donación de enormes cantidades a bajos precios que llegaban de otros países y que justamente tiene allí la raíz de que se diera el posterior debacle de la producción de esos alimentos para el consumo humano. Además de eso aparecieron otras cosas como los subsidios que empezó a dar el país y algunos bancos aquí en Colombia para la producción de esos alimentos que finalmente con el transcurso del tiempo y con la imposibilidad de los campesinos de competir contra la donación o contra la importación de otras materias primas, generó en los campesinos deudas, embargos, etcétera. Y lo que nos dejó fue la aparición o la cultura del monocultivo, que particularmente en Boyacá, como se los comentaba hace un momento, es dada por el monocultivo de la papa. Digamos que transversal a todo esto en el marco nacional, lo que se dio desde mucho antes de 1870 y que en la actualidad está un poco perdido, es la domesticación de algunos alimentos que se volvieron la base de la alimentación para los colombianos. La domesticación de algunos alimentos que con el transcurrir de los años se volvieron la base de la alimentación de los colombianos, particularmente nuevamente para el caso de Boyacá y de Nariño, como el maíz, la papa, la yuca, la racacha y otros como las civias, los cubios, las rúas, que en su momento más o menos antes de 1950 y hasta 1970 tuvieron un impacto muy importante en la alimentación boyacense, pero que después de 1970, con todo este tema que medio les acabo de explicar, tuvieron también un debacle y que en este momento son cultivos que están, digamos, que buscamos que se recuperen justamente porque ya no se producen en la misma cantidad en los territorios colombianos. A nivel local hablo justamente de Soracá y de las veredas de Chaña y de Rosal. Para el primer régimen alimentario, pues había una alimentación tradicional que incluso no tenía esos alimentos que les acabo de decir que han venido siendo domesticados. Y pues así como se dio también en el marco nacional, a nivel local, a nivel de Soracá, también se empezó la industrialización de la agricultura y allí se dio como una sinergia entre las prácticas tradicionales de siembra y cultivo de alimentos con las prácticas modernas que incursionaron en ese momento y que son prácticas que, digamos, continúan en la actualidad, como por ejemplo el arado con bueyes en algunas partes del país. Para el segundo régimen alimentario, pues como igual, tal cual como en el país sucedió, en Soracá se dio un incremento en la siembra de los cereales, particularmente cebada, avena y trigo. La cebada en ese momento la compraba Bavaria a los campesinos que la producían en Boyacá y la compraba a muy buenos precios. Y posteriormente dejó de comprarla justamente por las donaciones que les cuento que empezaron a llegar al país. Entonces los campesinos que sembraban cebada, pues se fueron a pérdidas, tal como dicen ellos, por la compra de la cebada importada por parte de las empresas cerveceras del país. En el segundo régimen alimentario, más o menos de 1950 a 1970, es cuando los cambios en los patrones alimentarios de la población soraquense más vira
en este espectro, pues, en este espectro temporal. Entonces allí es cuando empiezan, hay un relato muy bonito que no se los traje, pero se los cuento. Una campesina productora de quinoa en este momento, una lideresa campesina en Soracá, nos contaba que incluso en este régimen, ubicándolo temporalmente, cuando llegaron los televisores a color, ella dice que el impacto mayor que tiene, o que el recuerdo que más le viene a la mente en relación a lo alimentario, es una propaganda de televisión que era de una persona preparando papas fritas tipo papa francesa, y que ellos, al ver eso en la televisión, empezaron a preparar también en su casa papas fritas, pero pues que no sabían por qué la papa de Soracá era tan pequeña y por qué la que aparecía en televisión era tan grande, y por qué las papas fritas quedaban de esos tamaños tan diferentes, pero pues que con el transcurrir de los años se fueron incluso vinculando otras variedades de papa que eran mucho más grandes, se fueron aprendiendo otras técnicas de cocción que permitían vincular todos esos patrones extranjeros en las conductas alimentarias propias de los campesinos de Soracá. Igual que en el marco nacional, también se dieron algunas competencias inequitativas frente a los productores menos industrializados y los que tenían un poco más acceso a tecnologías. Entonces esa competencia, incluso interna en Soracá, generó pues que se perdieran algunos cultivos, que se privilegiara el cultivo de otros, y con ello también, igual que pasó en el resto del país, se empezó a dar muchos programas de asistencia alimentaria, la aparición de monocultivos y el uso excesivo de agroquímicos, que particularmente en Soracá lo que ha hecho es una sobrecarga en la tierra, que ha llevado pues a la disminución de la calidad de los cultivos, a la disminución de las fuentes hídricas, entre otras cosas. Y ya desde 1970 a la actualidad, lo que se dio y lo que ha sido, digamos, más impactante para los campesinos es la desaparición de los cereales, pero esa desaparición de los cereales se da previo a una desaparición de bosque. Si alguien tiene la oportunidad de conocer algunos de los municipios pequeños que se encuentran cerca de Tunja, tendrán en la memoria que son municipios que realmente no tienen bosques, que son sabanas muy bonitas, que realmente, son bonitas entre comillas porque no tienen bosque, y con bosque serían mucho más bonitas, pero son sabanas muy, muy, muy planas, digamos. Son esas que desde los aviones se ven como tapetes de diferentes colores, pero que realmente responden a cultivos, más no a presencia de bosques. Entonces, luego de esa desaparición de los bosques para la siembra de cereales en cantidades exacerbadas, lo que quedó fue, digamos que muchos potreros sin algún uso o alguna vocación particular. Entonces, esos potreros, se dio una potrerización que finalmente en lo que terminó fue en el incremento de ganado para leche, de ganado lechero. A pesar de eso, pues sigue estando presente sigue estando presente los monocultivos de papa, pero me refiero a la aparición de nuevos cultivos, de nuevos monocultivos de papa, es porque ya no es papa nativa, pues, o ya no es papa de la que normalmente uno conoce, sino ya solamente en Soracá, por ejemplo, identificamos que dentro de las variedades que más se siembra están la R12, que justamente responde al relato de la lideresa que les contaba hace un rato, que es una papa muy, muy grande que se utiliza o que se vende a las cadenas de tiendas que comercializan comida rápida, o papa criolla, que cada vez es menos, papa sabanera y papa de año, solamente esas. Entonces, la aparición de nuevos monocultivos de papa se sigue manteniendo. Hay una apropiación cultural de diferentes prácticas, no solamente de siembra y de cultivo y cosecha de alimentos, sino también una apropiación de prácticas de consumo de alimentos. Entonces, esa constante, cercanía con la producción de estas papas ha hecho que ellos consuman más papas fritas. Además, también ha hecho que
o bueno, hizo en un periodo particular entre 1970 y 1990 que se dejaran de consumir casi que por completo leguminosas como la arveja, el frijol, casi que estaban completamente desaparecidas las habas, pero de un tiempo para acá se han incluido o se han reincluido esas leguminosas en la alimentación de los campesinos de Soracá, de la mano de algunos otros alimentos como las hortalizas, que están, digamos que en este momento teniendo una participación muy importante en el sistema agroalimentario local de las veredas de Soracá y que responde a una ganancia económica que ha hecho también que ellos aprendan a consumirlas de diferentes maneras. Eso, digamos que resumiéndoles la primera parte de la investigación y contándoles, como ya se los mencioné hace un rato, que en todos estos 50 años el sistema agroalimentario globalizado ha influido directamente o indirectamente en los escenarios que se dan, en los procesos que tienen los campesinos en el nivel local. Y lo que ha quedado es una disminución de la diversificación alimentaria, la constante de los monocultivos de la papa y la potrerización para ganadería, como ya se los había comentado. Ahora hablándoles un poco del territorio y del sistema agroalimentario en la tierra del Sumercé, lo que hicimos fue la identificación del sistema agroalimentario local en el municipio de Soracá, y de ello les puedo contar pues que de las características más importantes del sistema agroalimentario es que es muy pequeñito, realmente son mini y microfundios, es decir, que el tamaño de los predios de los campesinos en Soracá no supera las 1.5 hectáreas. Hay una escasa fertilidad en el suelo por todo lo que les contaba del uso de agroquímicos. La mayoría, por no decirles que el 100% de la mano de obra en este sistema agroalimentario local es mano de obra familiar. A pesar de que los predios de los campesinos son tan pequeños, entre un 60 y un 80% del predio es usado para la producción de los alimentos. Hay unas relaciones comerciales bastante importantes, ya que pues utilizan toda esa cantidad de su terreno para la producción de alimentos, pues hay unas relaciones comerciales con los alimentos que crían o que cosechan en sus predios, y hay unos subsistemas que se identificaron dentro de ese sistema agroalimentario local. Además de eso, hay unas prácticas agrícolas muy importantes y algunas otras actividades que son muy importantes para la comunidad, y que digamos que allí hay unas de las tradiciones más importantes que se han perdido con el transcurrir de los años. Pero bueno, las que se mantienen son el arado, el uso del asadón y la pica, el uso de tractores, que realmente en Soracá es muy nuevo y que por el tamaño de los predios no se usa tanto como uno creería, sino para predios que son un poco más grandes. Una de las prácticas que más anhelan los campesinos es las prácticas comunales de siembra, se me fue el nombre, de cuando están cosechando el trigo, las prácticas que se realizaban alrededor de la cosecha del trigo las anhelan demasiado, así como los convites cuando se cosechaba papa o papa criolla. Y frente al territorio y al paisaje alimentario, como les comentaba hace un rato, igual en el sistema agroalimentario local, ya en territorio pudimos identificar la introducción de los cereales. El único que se mantiene es la avena para consumo animal, y que se siembra justamente cuando no se siembra papa, como en periodos de descanso de la tierra, lo que les mencionaba frente a la pérdida de bosque nativo y de montañas, la urbanización de las áreas rurales, que ha generado todo un reordenamiento territorial en torno, en estas dos veredas particularmente, a dos actividades puntuales. Una es la conformación de campos de golf, que ha hecho que que el uso de la tierra se transforme alrededor de lo deportivo, y que en torno a esa cancha de golf hayan muchas otras prácticas que se generan muy interesantes de comercialización de alimentos. Y otra
que es la realización de un evento religioso masivo que hace que toda la producción prácticamente toda la producción de alimentos de la vereda esté en función de satisfacer esa práctica religiosa masiva. Y también lo que les comentaba frente a la desaparición de fuentes hídricas y de pantanos que se ha generado en el municipio. Esto solamente para contarles que en el sistema agroalimentario local identificamos 5 subsistemas. El más importante y que tiene más peso a nivel económico es el subsistema agrícola por la siembra de alimentos y por la cría de animales para la venta, además de el subsistema pecuario y el subsistema domiciliario, que es, digamos que los que permiten la manutención de una familia al interior de las veredas. Esta gráfica se las traigo porque me parece muy interesante y es cómo se dan algunas relaciones económicas al interior de los sistemas agroalimentarios locales. Entonces, por ejemplo, esta gráfica, la parte que ustedes ven en azul, es de lo que las personas de una vereda en Soracá siembran o crían. Lo azul es lo que usan para el autoconsumo y lo rosa o lo clarito es lo que ellos venden. Entonces, un ejemplo muy particular es que ellos tienen no tienen muchas vacas, pero tienen vacas para la producción de leche y curiosamente solamente de toda la leche que producen se quedan con el 10% y ese 90% restante lo venden porque es incluso más factible en términos económicos para ellos solamente quedarse con un 10% y comprar leche de otros lugares para satisfacer sus demás necesidades en términos nutricionales. Lo mismo pasa con algunos otros alimentos que ustedes ven allí, como la papa, bueno, la carne, mientras que la gallina y los huevos sí son alimentos que ellos en su totalidad utilizan meramente para el autoconsumo. Algunas de las principales ganancias de estos sistemas agroalimentarios son la papa, que a pesar de que se da 2 veces al año únicamente por el uso desproporcionado de los agroquímicos, genera unas ganancias alrededor de 1 millón de pesos para los campesinos durante todo el año y después de tanto trabajo que les cuesta. Las hortalizas, que más o menos durante el año generan casi lo mismo que genera la producción de la papa, y la leche, que es, digamos, que el ingreso seguro, el ingreso más fijo que tienen las personas que la tienen en su casa. En promedio, las ganancias durante un mes para los trabajadores agropecuarios que dedican el 100% de su predio para labores agropecuarias era de 750,000 pesos a 2018, más o menos el 96% de un salario mínimo de ese año. Y como les comentaba hace un rato, la mano de obra es meramente familiar y está en una transición hacia prácticas más sostenibles y agroecológicas. Esta grafiquita que les traigo acá es solamente para contarles de los cultivos que históricamente se han sembrado en Soracá, cuáles se mantienen, cuáles no, y para que ustedes se den cuenta que hay que han habido años en donde la papa ha tenido una importancia muy relevante para el municipio, pero que sin embargo en la actualidad hay logramos identificar que hay unos cultivos que son emergentes, pero que generan para la población que los produce importantes ganancias, como el de la zanahoria, que a pesar que la gráfica no es tan grande como la de la papa, pues si ustedes se dan cuenta, es bien importante y en este momento está tomando mucho auge en el municipio, así como también el cultivo de arracacha, de quinoa y de tomate de árbol. En esta gráfica también es importante que ustedes logren identificar aquellos cultivos como la avena, la cebada, que estaban presentes en el pasado, pero que si miramos, digamos, lo que tiene que ver al año 2018, pues está prácticamente desaparecidos esos cultivos. Y bueno, esto que ya se los había contado un poco por encima, el territorio y el paisaje alimentario en Soracá, esas son fotografías
propias. Ahí en la primera ustedes pueden ver un cultivo de papa, bueno, es hartísima gente, sino que la fotografía está un poco lejos. Están cosechando la papa y el resto que ustedes pueden ver pues es también cultivos de papa o en descanso o son cultivos de maíz o algún cultivo de cebada. Según los relatos de la población, esa fotografía que ustedes ven en la parte de arriba es una fotografía, o bueno, es un lugar en el que antes había mucho bosque y habían 2 quebradas, pero en la actualidad no hay ni quebradas ni bosque. Hay algunos arbolitos que ustedes pueden ver allí, pero ya, nada más. Entonces la pérdida de bosque nativo ha sido bastante importante. La fotografía de abajo que ustedes ven es un cultivo de papa que se encuentra por encima de la frontera agrícola. La frontera agrícola es hasta donde está permitido sembrar. Y ese cultivo de papa está muy por encima, está en una zona paramosa donde hay, digamos, una fuente de agua importante y donde están expuestos a constante humedad. Lo que les había comentado hace un rato de la urbanización de las áreas rurales, por la influencia religiosa en el paisaje. Esto se los cuento porque en este mapita que les traje acá, que es un análisis multitemporal muy pequeñito de las coberturas del uso del suelo que realizamos en Soracá, en el mapa de la derecha ustedes pueden ver el mapa de 2019 y aparece dentro de un cuadrito azul un puntico rojo. Ese puntico rojo corresponde a una urbanización dentro de un área rural que ha crecido en los últimos 10 años y que justamente corresponde a un fenómeno religioso que se desarrolla allí y que, como les comentaba hace un rato, ha hecho que todas las actividades agrícolas y pecuarias de esta vereda particularmente se centren en torno a este evento religioso. Y con ello, pues digamos que ha venido la construcción de carreteras importantes, el arreglo de las vías, cada vez más urbanización en esta vereda. Se han perdido los arbustales densos, que es como les comentaba hace un rato, ya no hay presencia de bosques nativos. Y el tejido urbano, que es ese puntico rojo que ustedes ven por allí, pues cada vez está en aumento. Aquí no se puede ver, pero a lo largo de las 2 veredas el aumento del tejido urbano es bastante amplio, sino que estos mapas nos permiten verlo, digamos que a una escala muy amplia para poder contarles particularmente en dónde hacen presencia otras edificaciones urbanas. Listo, entonces de este apartado pequeñito, ¿qué es importante contarles? Pues que Chaine y Rosal no son ajenas a las lógicas extranjeras, nacionales y regionales que buscaron en su momento la satisfacción del hambre a través de los cultivos de cereales y que pues finalmente terminaron estos productores de alimentos de estas 2 veredas entrando en esa lógica de la ley de la oferta y la demanda y al final de todo terminaron con un territorio con monocultivos que necesitan para poder ser eficientes en términos de cantidades el uso de agroquímicos para poder producir. Y el agenciamiento de la seguridad alimentaria, que lo que ha hecho es el direccionamiento de las políticas públicas a nivel local hacia un tema asistencial, que lo que ha hecho es ayudado también a la transformación de las tradiciones y de la identidad campesina, que por cierto no les había comentado, pero toda esa aparición de tejido urbano también lo que ha hecho es arrastrar un poco las comunidades que estaban viviendo más alejadas de la zona urbana del municipio y las ha arrastrado justamente a vivir más cerca de la urbanidad y ya digamos que hay un fenómeno de despoblamiento también rural importante en el municipio, pero pues eso ya será tema de otra investigación. Listo. Finalmente, esta parte que les voy a contar es cómo se han dado algunas transformaciones en los hábitos, en la cultura y en la memoria alimentaria de los pobladores y de las pobladoras
de las veredas de Chaina y Rosal allá en Soracá. Esto en términos de, bueno, esto digamos que se los vuelvo a contar por si al comienzo no ha quedado completamente claro. La cultura alimentaria la analizamos únicamente teniendo en cuenta dos aspectos: el primero, la memoria alimentaria, y el segundo, los hábitos alimentarios, y transversalizados por la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos que los principales aspectos que han influido en esa transformación de la memoria alimentaria y en la transformación de los hábitos alimentarios? La migración de los habitantes, que ha sido una migración rural-urbana, y que no ha sido solo una migración en una única vía, sino que además ha sido una migración en doble vía, porque la gente que se traslada afuera de las veredas o afuera del municipio regresa, y regresa con otras tradiciones aprendidas de los lugares a los que llega. Entonces, la memoria alimentaria ha estado, digamos que en constante cambio, que justamente, digamos que es lo que sucedería normalmente, es que esté en constante transformación, y así ha sido, digamos que permeada también, no solamente por culturas extranjerizadas, sino realmente por cosas muy sencillas entre la urbanidad y lo rural. Las relaciones rural-urbanas en el municipio también han hecho que la transformación de la memoria alimentaria sea constante, sobre todo en términos productivos, justamente por la utilización de tecnologías relacionadas con la producción con la producción de alimentos. El aumento constante de la urbanización en zonas que antes eran netamente rurales, pues en efecto también ha impactado directamente la memoria alimentaria. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de encontrar en varias entrevistas realizadas a jóvenes en el municipio, a pesar de encontrar esa necesidad de irse a lo urbano, de adquirir otras prácticas, o de vivir otras experiencias, o de estudiar, o de trabajar, siempre en absolutamente todos, hasta el más jovencito, había un deseo constante de regresar, y la nostalgia por volver siempre al campo a poder hacer algo de lo que se aprendió fuera. Entonces, las transformaciones de la memoria alimentaria que encontramos son en tres aspectos principalmente: en lo gastronómico, y digamos que en lo alimenticio, hablando puntualmente de la producción de algunos alimentos en particular; en lo productivo, como ya les mencionaba, con todas las prácticas que han cambiado, que han hecho sinergia con prácticas más modernas; y en las relaciones territoriales entre los pobladores rurales y entre los pobladores urbanos. Y en términos de hábitos y seguridad alimentaria y nutricional, ya les cuento un poco más adelante, pero en términos generales, no mentiras, ya les cuento más adelante. Lo importante de todo esto es que, transversal a las transformaciones en los hábitos alimentarios y en la memoria alimentaria de los pobladores de Soracá y de las pobladoras de Soracá, el aspecto más relevante es la participación de la mujer en escenarios comunitarios y políticos, digamos, en el agenciamiento del derecho humano a la alimentación, en el agenciamiento de la seguridad alimentaria y nutricional en escenarios políticos, y de toma de decisión por parte de las mujeres es muy importante, además de su rol común, pues, de cuidado, no solamente doméstico, sino también productivo. Fue como el hallazgo más importante en términos de estas transformaciones en memoria y en hábitos alimentarios. Este apartado chiquito que les pongo acá es como el resultado de una búsqueda que también fue muy importante al interior de esta investigación, y que tenía que ver con la ausencia de dispositivos académicos que permitieran definir la memoria alimentaria. Entonces, esta definición que ustedes ven allí es una construcción propia de la memoria alimentaria, basada en diferentes actores como Yuribia Velázquez, como Holtzman, como María Elena Díaz, que permiten, digamos, que encauzar todo el alimento como un escenario de construcción de memoria y de transformación, y de transformación no solamente, sino también de relevo de memoria, de relevo generacional de la memoria alimentaria, atado un poco también
a todas las nostalgias y las vivencias de cada persona, porque finalmente la memoria alimentaria es algo completamente subjetivo, pero que también viene atado a todo un tema de narrativas colectivas y a un tema de afectos colectivos, que bueno, entonces ahí les presento esta pequeña definición, espero que ya la hayan leído, y les presento también algunas de las memorias alimentarias de algunas preparaciones que perviven en el municipio de Soracá. La primera de ellas son los jutes de mazorca. Si no los han probado, los invito a que los prueben. La preparación de estos alimentos es bastante, es muy cuidadosa, ¿saben? El sabor de los jutes de mazorca y de papa, porque también hay de papa. El sabor es muy rico, pero el olor es algo no tan llamativo, pero sin embargo es una tradición que permanece en el tiempo y que es muy, muy importante. Si quieren conocer un poco más de la preparación, me pueden decir y yo les puedo compartir un poco de cómo se prepara particularmente en Boyacá, pero es como un proceso de fermentación en el que se deja el maíz en una fuente de agua para después cocinarlo. Las asaduras de res o de pollo, que son bastante comunes en Soracá y que se consumen no solamente en tiempos de comida como el almuerzo y la cena, sino que también se consume como parte del desayuno, de las medianueve y de las 11, y que se consumen tal como ustedes ven en ese plato, con arroz y con muchas papas riche. La chicha, que es una preparación tradicional y que justamente respondiendo un poco a las dinámicas que les contaba hace un rato de los problemas que hubo entre los productores de cebada y las cervecerías que estaban en Boyacá en ese momento, y a la estigmatización y a la criminalización de los productores de la chicha, se generó toda una tradición diferente, y es muy, muy curioso encontrar en Boyacá todavía, en Soracá particularmente, las ollas de barro de chicha o los baldes llenos de chicha enterrados en la tierra, como una tradición que viene de la criminalización de las personas que producían chicha en vez de vender la cebada a las productoras cerveceras. Y finalmente, la fotografía que ven a su derecha abajo, que es un plato muy característico de Soracá, que lo llevo comiendo ya como 5 años, que es un nevado y que que se compone de arroz, pasta, 20 papas riche o más y un huevito encima. Y es un cariñito de los campesinos de Boyacá cuando uno va a visitarlos. Entonces, estas y otras preparaciones, si quieren tener acceso a ellas, me pueden preguntar y podemos compartir algunos datos. Finalmente, en lo relacionado con los hábitos y la seguridad alimentaria, contarles que en términos de disponibilidad, acceso y consumo de alimentos encontramos varias cosas, más o menos transformaciones en los últimos 30 años. Varias de estas transformaciones las obtuve a través del trabajo que realizaron dos colegas, bueno, varias colegas mías, muchos trabajamos en ese proyecto, pero son dos colegas mías, Gina Arocha y Kenny Trujillo, de la Fundación Santa Fe, que lograron identificar la canasta básica de alimentos del municipio, y con ello, digamos que un poco la base de la alimentación de los alimentos. Otra colega que hizo también, muy querida, Paula Castro, que hizo la identificación de cuántos hogares podían o no acceder a la compra de esos alimentos básicos para sobrevivir en el escenario soraquense, y que con ello lo que nos dejó ver es que la variabilidad climática en los últimos 5 años ha impactado directamente la disponibilidad de alimentos, y que esa variabilidad climática atada un poco al uso de agroquímicos, a la falta de fuentes hídricas, entre otros, ha hecho que la diversidad alimentaria, como se los he contado en el transcurso de toda esta conferencia, sea muy reducida. La disminución también de los tubérculos andinos, pero el mantenimiento de los mismos para autoconsumo, no para venta, no para comercialización, sino para autoconsumo. El aumento paulatino, últimamente en los últimos 6, 7 años, el aumento paulatino en el consumo de hortalizas y verduras,
lo que ya les comentaba hace un rato de la, perdón, lo que les comentaba de la comercialización de 3 variedades de papa, que es la criolla, la R12 y la sabanera, frente a la disponibilidad de alimentos, frente al acceso de los alimentos, la dificultad del 27, de 3 de cada 10 hogares no pueden acceder a una canasta básica de alimentos que tiene en promedio 10 alimentos que garantizarían que una persona viva en condiciones adecuadas y se alimente bien. Un ejercicio muy interesante que hicimos, pero pues que no se los traje así súper descrito, es un ejercicio económico frente a la comercialización de los alimentos. Dejó ver que en China el 80% de los alimentos que se consumen en una familia se obtienen a través de la compra. Y en el Rosal el 48.7% se producen a través de la compra. Nos atrevimos pues a decir que en el Rosal una familia era más soberana desde la alimentación porque obtenía más alimentos a través de la producción para el autoconsumo, y eso, digamos que en términos calóricos nos dejaba hacer esa afirmación, y mientras que en China tan solo el 30.8% de las calorías obtenidas a través de la producción para el autoconsumo dejaban ver que 3 de cada 10 familias eran más soberanas desde la alimentación, digamos que en esos términos calóricos o de obtención de nutrientes. Sin embargo, una familia en China ahorra mucho más dinero, ahorra en un día mucho más dinero que una familia en el Rosal por la producción para el autoconsumo, pero eso tiene que ver con que los alimentos que usan en el Rosal para el autoconsumo son un poco más costosos que los alimentos que usa una familia en China. Es decir, la identificación que logramos hacer es que la alimentación de una familia en China depende mucho más de alimentos ultraprocesados, que son mucho más económicos, y de allí parte el ahorro. Y finalmente, frente al eje del consumo de alimentos, en Rosal, que es aparentemente una familia más soberana desde la alimentación, hay una subadecuación en el consumo de grasas, por ejemplo, y de calorías, mientras que en China hay una sobreadecuación por el consumo en exceso de alimentos ultraprocesados. Y finalmente les cuento algo así, que no lo traje, pero pues que no se me podía quedar por fuera porque pues yo soy nutricionista, y es que hay malnutrición en los adultos, sobre todo en el último año. La identificación que pudimos hacer es que hay un aumento de malnutrición por exceso. Más o menos la mitad de la población rural presenta, bueno, rural de China y de Rosal, presentan sobrepeso y obesidad, y un fenómeno que se viene presentando a lo largo del país en los niños es el mantenimiento de la desnutrición crónica, que se conoce ahora como el retraso en talla, que es un histórico pues en los diferentes municipios y áreas rurales del país. Esto ya como para finalizar y para contarles, estas son las relaciones que surgieron finalmente en el municipio después de todo lo que, bueno, en las veredas, después de todo lo que les he contado. La esfera de más afuera es la esfera del contexto internacional, la del medio es la del contexto nacional, y la del centro es la del contexto local. Las relaciones más importantes, la primera de ellas tiene que ver con que mientras en el contexto internacional se da una liberalización del comercio internacional de alimentos, en el contexto nacional se generaba todo un tema de apertura económica, de tratados de libre comercio de la mano de la Revolución Verde, y en el nivel local lo que terminó impactando fue la disminución de la diversificación en la producción, en el aumento de cereales y su paulatina desaparición, en la disminución de la fertilidad de los suelos, en la aparición del monocultivo y en el uso de agroquímicos. Otra relación importante es que mientras en el contexto internacional se daba toda la industrialización de la agricultura, en el contexto nacional se daba un abandono del campo que sigue dándose y que va dándose paulatinamente, y una urbanización constante de las zonas que antes eran completamente rurales, que ha impactado ya en el nivel local en un cambio en el paisaje, y con ello un cambio en el ordenamiento territorial impactado justamente por esa urbanización.
que ha hecho además que se pierdan bosques, que haya disminución de fuentes hídricas, pero que ha generado algunas cosas positivas, entre comillas, y es la aparición de cultivos transitorios como el de las hortalizas, que además ha generado que se aumente su consumo. Y finalmente otra relación muy importante es la de cómo la seguridad alimentaria en el marco del contexto internacional para la garantía de la alimentación del primer mundo y de la mano de la industrialización de los sistemas de producción alimentaria generó en el marco nacional la subvención de de la producción de algunos alimentos, de algunos cultivos de alimentos que, como les comentaba, se vieron impactados por la publicidad y que lo que hicieron en el marco local fue generar una simbiosis entre la alimentación tradicional y los elementos extranjeros de la alimentación, no solamente en el mero hecho de alimentarse, sino desde la obtención de la semilla hasta el desecho de los desperdicios de los alimentos. Con ello, un aumento de consumo de comida rápida y comida chatarra, el consumo de alimentación a base de maíz y papa, que sigue siendo, a pesar de todo esto, la base de la alimentación de los campesinos en Soracá, y el mantenimiento, digamos que con sus fluctuaciones, de la producción para el autoconsumo de algunos alimentos. Todo eso con algunas cosas transversalizadas, que es, como les cuento, el estado nutricional de las personas pobladoras, habitantes pobladoras de la ruralidad en Soracá, y el aumento de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, que está en aumento en las áreas rurales, no solamente en Soracá, sino en el resto del país. En resumen, esto ya se los había comentado. Los hábitos de consumo de alimentos están determinados por la disponibilidad y por la sinergia que se genera entre los hábitos extranjeros y los hábitos propios. Ha habido todo un aumento paulatino en la producción y consumo de hortalizas, se conservan las papas nativas para el autoconsumo, se ha dado un aumento en la migración rural-urbana, la urbanización de la ruralidad, lo que ha impactado directamente en la cultura de los pobladores del municipio. Y a nivel gastronómico, se preserva la memoria alimentaria con diferentes transformaciones y con la inclusión de diferentes hábitos más urbanos en la ruralidad. Para concluir, creo que les voy a seguir repitiendo lo mismo. Ahí las fotos que ustedes pueden ver son las fotografías de los campesinos que acompañaron esta investigación, bueno, de algunos de ellos. Y bueno, estas son las conclusiones que ya se las he mencionado a lo largo de esta conferencia, que tienen que ver con cómo las relaciones entre el contexto global han impactado directamente el contexto local y han hecho que se mantenga el monocultivo de la papa y que se den importantes transformaciones en el marco del ordenamiento territorial del municipio. Además de eso, los principales cambios a nivel territorial, hablando de un espacio físico, pues han sido el cambio en el uso de la tierra, el uso excesivo de los agroquímicos, la aparición de potreros para ganadería, pero que también ha impactado, digamos que positivamente, en la aparición de las mujeres en la escena política. Y finalmente, la inclusión de prácticas extranjeras ha hecho en el imaginario de los campesinos y de las campesinas de Soracá que se genere una cierta posición social o de seguridad frente a los demás compañeros, digamos, incluir prácticas ajenas como el consumo de comidas rápidas o el consumo de hortalizas. Ha sido algo muy curioso porque tanto el consumo de comidas rápidas como el consumo de algo más saludable, entre comillas, ha generado entre ellos un imaginario de posicionamiento social. ¿Qué más les cuento a nivel gastronómico? Lo que les contaba hace un momento, se mantienen algunas tradiciones muy importantes. Lastimosamente en la investigación no pude documentar el cocido boyacense, pero pues se mantiene, digamos que ya no como una práctica propia a nivel de la red familiar, sino que se mantiene
como una práctica comercial. Entonces, lo que les contaba frente a ese evento religioso masivo que se realiza en el municipio, el cocido boyacense se prepara casi que exclusivamente para venderlo en ese evento. Entonces, a pesar de que se mantiene en la memoria alimentaria de los pobladores de las veredas, se ha transformado en un elemento más de beneficio económico que para el propio consumo. La inclusión de bebidas gaseosas y de comida chatarra, y bueno, la migración rural-urbana que en términos territoriales lo que ha hecho es que la cultura alimentaria migre como migran los humanos, como se transportan entre la ruralidad y la urbanidad.